Hola y bienvenidos a Teshka. Hoy vamos a hacer un unboxing en referencia al audio. Nos vamos a dedicar hoy a los audios y en este caso vamos a hablar de una marca en específico que se llama Rode y en específico sus modelos Wireless Go. Es esta pequeña caja que tenemos aquí y vamos a hacer un unboxing sobre ella y un review para ver qué características, ventajas, desventajas y todas las pruebas posibles de audio con estos micrófonos. Así que si te interesa, quédate acá. Y bien, antes de comenzar, déjenme contarles que en micrófonos inalámbricos hay muchísimas marcas y muchísimos modelos en el mercado. Y hay de muy buena calidad y de muy mala calidad. El problema son sus precios, son muy elevados. Y estamos hablando de un rango entre unos 500 a 800, 1000, 1200 dólares. Es demasiado dinero. Así que estuve buscando por internet algún tipo de micrófono inalámbrico que tuviera muy buena calidad, que fuera de muy buena marca y que sobre todo que fuera muy económico. Algo difícil de encontrar, pero que casualmente en la marca Rode, que es una de las marcas mejor nombradas y de mis preferidas en audio, ellos sacaron sus propios micrófonos wireless y son los que tenemos hoy en el canal. Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver qué tiene las pequeñas características de estos micrófonos. Y bien, ya aquí en la mesa vamos a empezar con este unboxing. Vamos a utilizar nuestras tijeras. Y miras qué sorpresa. Estamos hablando de que la mitad de esta caja, aproximadamente, ¿no? Como la mitad o más de la mitad de la caja. Ok, esta caja no tiene nada más, solo envoltura. Ahora nos concentramos en esta pequeña caja. Miren, mis manos no son extra grandes, tampoco pequeñas, son de mediana tamaño. Y si se pueden dar cuenta, creo que es bastante pequeño el empaque de la caja como tal. Así que vamos a empezar. Ok, aquí ya tenemos la caja. Vamos a dejar esto aquí un poco más arriba para que no nos dé espacio, o pongámosla por acá. Y vamos a abrir aquí. Encontramos en la caja que primero dos cables, los cuales son para cargar. Pero ¿por qué dos si normalmente siempre nos mandan uno solo? Siempre es uno solo el que nos manda, porque aquí tenemos dos. Así que nos mandan dos cables por eso. Vamos a dejarlos aquí. Después tenemos dos almohadillas que le llaman rompevientos. Aquí vamos a colocarlos. Son dos los que nos mandan, aunque el micrófono es uno solo realmente. Luego también viene el cable para conectarlo, que si nos damos cuenta es de dos líneas. Así que pues vamos a colocarlo acá. La bolsita la dejamos aquí. El manual, que es bastante sencillo, por así decirlo. Creo que es más, ni siquiera tiene nada. Este QR me imagino que sea para bajar una app, no lo sé. La caja al no tener nada más, vamos a dejarla por aquí a otro lado. Vamos a abrir la bolsa, que es una bolsa bastante cómoda, es bastante bonita. Y al abrir la bolsa vamos a encontrar uno y dos. No tenemos nada más en la bolsa. Lo ponemos acá. Vamos a encontrar tanto el micrófono como tal y el recibidor. Estos dos vienen así de pequeños, mira, caben en la mano. Y los dos tienen unos botones para encender. Al darle clic en estos botones se van a encender y se van a empalmar automáticamente. Ahora vienen con un clic ambos, uno para colgarse en tu camisa y el otro para que entre exactamente en la ranura de tu cámara. En el receptor vas a tener para bajar o subir la calidad de tu audio y para poderlo volver a empalmar si se llega a desconfigurar, que normalmente no pasa. Y a este otro, que es el receptor, vas a encontrar el micrófono, vas a encontrar una conexión auxiliar por si quieres conectarle un micrófono de solapa o lavalier. Y te va a mostrar el indicador de la batería y el indicador de la conexión con el receptor. Así que pues uno tiene pantalla, que es la recepción, y el otro no, porque es el micrófono como tal. Así que vamos a encenderlos. Soltamos por 3 segundos
y esperamos. Y efectivamente aquí ya ustedes se pueden dar cuenta que tiene las baterías lógicamente bajas, y a medida que yo voy hablando se va viendo la raya de densidad de sonido, la señal que está teniendo, ya que es bastante cerca, está llena, y esta es la densidad de la voz que la vas a manejar acá. Así que pues ahora vamos a probarlos y vamos a ver qué tan buenos son y qué calidad tienen. Y bien, después de este pequeño unboxing y bastante rápido, ya que la caja no tiene mucho que mostrar y es bastante sencillo, pues bien, ahora les digo que vamos a utilizar los micrófonos que ya tenemos aquí, tenemos encendidos y cargados al 100%, y vamos a empezarlos a probar. Primero aquí con la cámara directamente, que estamos aproximadamente a unos 3 metros, así que vamos a empezar con esta pequeña prueba y a ver cómo nos va con esta calidad de sonido. Y bien, ahora me están escuchando con el audio del micrófono Rode Wireless Go. Aquí lo puedo acercar para que ustedes lo puedan detallar mejor y lo puedan ver, y lo puedan sobre todo escuchar más de cerca. Aquí lo estoy apuntando directamente a mi boca, más o menos a una palma de distancia, y vamos a probar cómo se vería aquí en el cuello. Un poco grande, sí, pero y bastante pesado a comparación de un micrófono de solapa. Pero no sé si cambia el audio colocado aquí o colocarlo de frente. Pero vamos a probarlo también con diferentes volúmenes. Ahorita lo tenemos en el máximo, en menos 24. Les recuerdo que tiene 3 niveles: menos 24, menos 12 y 0. Así que ahorita estamos en el nivel más alto, 24. Lo voy a soltar acá. Estamos en el nivel más alto, 24, y vamos a bajarlo ahora y lo vamos a probar a menos 12 y luego a 0. Bien, este es el nivel menos 12, que es como la mitad, está en el medio, ni alto ni bajo. Ahora vamos a pasar a 0. Ya estamos en el nivel 0 y aquí se va a escuchar no tan fuerte, quiero suponer. Aquí están los 3 niveles de volúmenes, los cuales ustedes pueden manejar dependiendo de la situación donde estén. Porque pues si ustedes están en la calle y hay demasiado ruido, yo creería que es mejor colocarle el máximo y en otras ocasiones un mínimo. Así que pues ya es a criterio de ustedes personal. Y vamos a irnos ya ahora a la parte exterior, y vamos a ir ahorita de primero a un parque a ver qué tanta es la garantía que nos dan de 70 metros de distancia. Y luego vamos a tratar de probarlo en un centro comercial, que haya mucha gente, que haya muchas conexiones Wi-Fi de todas las tiendas y que haya muchas señales de teléfono celular. A ver qué tanta interferencia y qué tanto nos impide trabajar con el micrófono. Así que pues vámonos de una vez al parque. Bien, ahora vamos a hacer pruebas en un parque, pero pues lamentablemente hay mucha gente, así que me tocó colocarme la máscara. Vamos a empezar a irnos para atrás y vamos a irnos de espaldas a ver qué tanto se escucha el audio. Entonces vamos a ir caminando hacia la parte de atrás. Ya más o menos estamos exactamente a unos casi 8 pies, perdón, unos 10 metros. Vamos a caminar más hasta donde llega la distancia de mi... Ya a unos 20 metros aproximadamente. Vamos a seguir. Seguimos acá. Ya estamos aproximadamente a 30 metros o más, casi 40 metros. Vuelvo y me doy las... Pero si me paro aquí de frente, la señal ya está mucho mejor. O sea, la señal de frente está bien. Si tú le das la espalda o le colocas... ¿Sí ves? Si ustedes dan la espalda ya empieza a entrecortarse, pero es que es entendible ya que estamos aproximadamente casi como a 110 metros. Así que vamos a volver a regresar. Pues bien, esta es la prueba de sonido que tenemos en un parque totalmente abierto. Creo que al parecer pasa la prueba de los 70 metros. Ahora vamos a tratar de probarlo dentro de un centro comercial con gente y con mucha más interferencia de celulares y wifi de almacenes. Bien, cabe aclarar que nuevamente tuve que colocarme el tapabocas, así que pues vamos a ir lo más que se pueda hacia adentro del centro comercial, donde hay muchos wifi de muchos locales comerciales, y vamos a ver qué tanta señal se pierde. Entonces vamos caminando para hacia el centro comercial y vamos a ver cómo está el audio entrando pues a toda la zona donde hay mucha más gente dentro de los almacenes. Aunque ustedes no lo puedan ver, pero sí hay bastante gente dentro de los almacenes. Aquí me pueden todavía estar viendo. Debe estar la señal
bien. Ahora si me doy la espalda, la señal debe estar trabajando perfectamente todavía. Debe estar trabajando. Ya estoy bien adentro. Sigue trabajando de frente. Obviamente debe estar trabajando perfectamente. Dejamos que pase el carro. Y en la parte de ya al centro, si enfoca la cámara, alcanzan a ver todavía. De pronto lo hago desde aquí. De pronto me pueden ver. Y se dan cuenta que realmente vale muchísimo la pena. La señal es perfecta. Ahora, vale aclarar que no lo había aclarado en el parque y que lo aclaro aquí mismo ahora en el centro comercial. Y es que estamos trabajando con cero volumen, en cero. No estamos ni en menos 12 ni en menos 24. Estamos en cero, o sea, estamos en el volumen más bajo. Así que vamos a volver hasta la casa para verificar cómo se ve todo. Y bien, después de haber hecho las pruebas tanto en interiores como en exteriores y con gente y sin gente, le voy a especificar algunas cosas que me hicieron falta por explicarles. Y es que si ustedes van a conectar un micrófono de solapa como este, tienen que tener en cuenta que el conector viene con 3 rayas. Este conector, si lo conectan directamente al adaptador de Rode, no les va a servir. Así que van a tener que tener un adaptador como este para poderlo conectar y poder tener un adaptador o un enchufe de 2 rayas. De esta manera pueden trabajarlo así. De igual manera, si ustedes lo piensan conectar con un teléfono celular, ustedes tienen que tener también un cable de la misma manera que cambie de 2 pines a 3 pines o de 2 rayas a 3 rayas para que se pueda conectar al celular. Y cabe aclarar que si están utilizando un teléfono iPhone, pues también tienen que tener el adaptador de iPhone que cambia de su conexión propia a un plug. Este sonido lo están escuchando ya a 0 y no a menos 24, y en este caso utilicé un adaptador o un trípode de teléfono y lo improvisé para poder colocar el micrófono y que la cámara no lo vea. En este caso les voy a mostrar y está de esta manera. Ahora, ustedes pueden comprar un adaptador correspondiente o el que debe ser, y pueden también buscar todos los adaptadores que les acabo de mostrar en las descripciones de aquí abajo, donde voy a dejarles todos los links para que ustedes los busquen y escojan el mejor para ustedes o el que se les adapte. Así que si les ha gustado este video, por favor regálenme un like para saber que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Y si no te has suscrito y te gusta y te interesa este tema, por favor suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo y dale click a la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que vamos subiendo constantemente cada semana. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana con más videos, más unboxes y más reviews. Un fuerte abrazo. Chao.